Si deseas conocer qué son los lisosomas y qué funciones juegan dentro de la célula, estás en el video perfecto, porque en esta quinta clase del curso de fisiología celular estaré explicando el tema de la manera más fácil posible. Así que sin más, suscríbete porque vamos iniciando. Antes de empezar a hablarte sobre lisosomas, quiero mostrarte una ilustración que realmente resume muchos de los contenidos que hemos ido viendo en este curso de fisiología celular. Recuerda que existe un retículo endoplásmico rugoso y un retículo endoplásmico liso. En el retículo endoplásmico rugoso, pegados a su superficie van a existir ribosomas, otros orgánulos celulares que vamos a ver en próximas clases de este curso. Esos ribosomas tienen la función de sintetizar proteínas o de formar proteínas, que después de formadas esas proteínas en los ribosomas, pasan al interior del retículo endoplásmico rugoso, donde ocurren una serie de modificaciones en ellas que van a incluir la glicosilación. Glicosilación que va a ser un proceso en el cual se le van a pegar a esas proteínas azúcares u oligosacáridos. Mientras que en el retículo endoplásmico liso van a ocurrir procesos de formación de lípidos, de detoxificación, que de esto te hablé mucho en la clase de retículo endoplásmico que por aquí arriba te estaré dejando y que constituye la tercera de este curso. Bueno, del retículo endoplásmico van a salir vesículas de transporte, vesículas que van a llevar a esas proteínas hacia otro orgánulo celular llamado aparato de Golgi, donde siguen ocurriendo modificaciones mucho más específicas y de ahí van a salir las proteínas en forma de vesículas secretoras, muchas de ellas. Esas vesículas van a llevar proteínas hacia la membrana plasmática, que es esta que está aquí, y a partir de la membrana plasmática se van a liberar hacia afuera de la célula, hacia el líquido extracelular, esas proteínas. Mientras que existen otras vesículas que también se van a liberar del aparato de Golgi, específicamente de su región trans, y esas vesículas van a formar parte de unos orgánulos o de los orgánulos que vamos a ver hoy, que son los lisosomas. Quise darte esta visión porque realmente te orienta mucho en lo que vamos a ver en esta clase o te puedes recordar de los contenidos que hemos ido viendo en este curso. Bueno, ¿y qué van a hacer los lisosomas? No más que vesículas rodeadas por membranas, van a ser orgánulos membranosos. Esas membranas van a estar formadas por una bicapa fosfolipídica, al igual que la que vimos en la clase de membrana citoplasmática, que por aquí arriba te estaré dejando. Y además de esa membrana, también en su interior esas vesículas van a presentar gránulos que van a contener enzimas, proteínas de tipo hidrolasas o con función de hidrólisis, que van a estar activas solamente en un pH ácido. Pero a lo mejor no te queda muy claro esto, por qué son enzimas de tipo hidrolasas o cuáles van a ser las enzimas esas de tipo hidrolasas que te estoy hablando, o por qué va a tener esos lisosomas un pH ácido. Bueno, ahora mismo te estaré explicando. Las enzimas hidrolasas, que como te había dicho van a estar contenidas dentro de gránulos y van a ser incluso más de 60 tipos de enzimas en cada gránulo, van a tener una función de digestión celular o digerir ese material que le llega al lisosoma tanto de dentro de la célula como de fuera de la célula. Y aquí te represento algunos de los ejemplos de enzimas hidrolasas que existen: las proteasas, que degradan proteínas hasta aminoácidos, fosfatasas, sulfatasas, lipasas, que degradan lípidos, nucleasas, que degradan ADN y ARN, glucosidasas, enzimas de degradación de carbohidratos. Y como ves aquí, son enzimas que van a tener reacciones de hidrólisis necesarias para degradar todo ese componente o todo ese material que puede ser de fuera de la célula o de dentro de la célula. Con respecto al pH ácido, te lo voy a explicar en esta ilustración. Tienes que saber que existe un pH de alrededor de 5.5 en el interior de los lisosomas y la presencia de enzimas hidrolasas que van a ser activas en presencia de ese pH. Bueno, en el citoplasma el pH no va a ser de 5.5, va a ser de alrededor de 7.2, por tanto va a ser un pH neutro. Bueno, para mantener ese pH ácido en el interior de los lisosomas, en la membrana lisosomal va a existir una bomba de protones que va a bombear iones hidrógeno desde el citoplasma
hacia el interior de los lisosomas y de esta forma mantener siempre en una cifra bastante constante ese pH ácido. Y este proceso de bombeo requiere de energía que va a ser proporcionado a través del ATP. El ATP se va a convertir en ADP para de esta forma brindar la energía necesaria para que se bombeen esos iones hidrógenos del citoplasma hacia el interior del lisosoma. Como te había dicho anteriormente, el lisosoma realiza procesos de digestión celular, tanto de material extracelular como intracelular. La digestión del material extracelular se va a llevar a cabo mediante un proceso llamado endocitosis y que aquí te voy a ilustrar muy bien para que te quede muy claro. Lo primero que tienes que saber es que existe una porción de la membrana citoplasmática en forma de hendidura llamada hendidura revestida, donde van a existir receptores para proteínas. Miren aquí cómo se ven muy bien los receptores en verde y las proteínas en violeta unidas a esos receptores. Bueno, por debajo de esa hendidura revestida existe una proteína fibrilar llamada clatrina, una proteína que va a tener una función importante junto con lactina y miosina en la formación de invaginaciones en esa membrana citoplasmática. Miren la invaginación, que no va a ser más que esta bolsita que aparece aquí con los receptores y las proteínas unidas a esos receptores. Bueno, la clatrina junto con lactina y miosina lo que van a hacer es ir cerrando esa invaginación hasta que llegue un punto en que se desprende de esa membrana citoplasmática y forma una vesícula llamada vesícula endocítica. Mira aquí cómo se ve muy bien la clatrina junto con las proteínas unidas a sus receptores dentro de esa vesícula endocítica. Y ahora te explicaré muy bien qué es lo que ocurre con esa vesícula endocítica después de este proceso. Miren ahí cómo se ve muy bien la vesícula endocítica. Esa vesícula, después de los procesos que vimos anteriormente, va a dirigirse hacia un compartimento intracelular encargado de transporte, que va a ser el endosoma temprano. Esa vesícula se va a fusionar con ese endosoma temprano, descargando ese material que se captó de fuera de la célula o extracelularmente. Ya descargado todo ese material, existen componentes que van a servir para nuevas endocitosis que quiera realizar la célula en un futuro y que por tanto se van a reciclar hacia la membrana plasmática nuevamente. Esos endosomas tempranos van a ir madurando y se van a convertir ¿en qué? En endosomas tardíos. Al mismo tiempo de que ocurre este proceso de maduración del endosoma tardío, en el aparato de Golgi van a ir dándose modificaciones que vimos en la clase pasada, que van a incluir la fosforilación de las glicoproteínas o enzimas, que es lo mismo. En el caso de la fosforilación te hablé en la clase pasada de la manosa, que se convertía a manosa 6-fosfato. Bueno, en la red trans de este aparato de Golgi existen receptores para esa manosa 6-fosfato y que por tanto van a pegar a la enzima por esa porción. Tenemos aquí entonces a la enzima o a la glicoproteína, que es lo mismo, pegada a su receptor de manosa 6-fosfato. ¿Para qué van a estar pegadas esas glicoproteínas a esos receptores? Bueno, para ser empaquetados y después enviarse esas enzimas o esas hidrolasas en forma de vesículas hacia el endosoma tardío. Mira aquí cómo se ve muy bien la vesícula con el receptor y la enzima unida en su porción manosa 6-fosfato. Después que llegan a esos endosomas tardíos, van a descargarse todas esas hidrolasas ácidas. Y al igual que vimos en el proceso de reciclaje de material hacia la membrana plasmática, aquí se va a reciclar también material. Pero ¿en cuál va a ser el material que se va a reciclar? En este caso, los receptores de manosa 6-fosfato, que nuevamente se van a dirigir hacia ese aparato de Golgi. Por tanto, en el endosoma tardío vamos a tener a ese material extracelular que se captó por fuera de la célula, por tanto, y a las hidrolasas ácidas también en su interior.
Bueno, ese endosoma tardío va a seguir madurando, va a seguir adquiriendo ese pH ácido necesario para activar a esas hidrolasas y se va a convertir en lisosoma. Ese endosoma tardío se convierte en lisosoma. Y en esos lisosomas se van a dar esos procesos de digestión celular en el cual esas hidrolasas ácidas van a actuar sobre ese material extracelular que puede ser proteínas, puede ser lípidos, pueden ser el glucógeno, para degradarse y por tanto realizar el proceso de digestión celular. Existen otros dos procesos en cuanto a la digestión celular que llevan a cabo estos lisosomas que aquí te estaré representando por su importancia. Van a ser la autofagia, que va a ser la base de la renovación de los componentes celulares, y aquí veremos por qué en un ejemplo, y además la fagocitosis, este proceso mediante el cual se van a degradar bacterias, restos celulares o de células envejecidas. Como siempre te voy a ilustrar el proceso mediante una imagen muy clara de cómo ocurre esto, y en el caso de la autofagia mediante un ejemplo. Del retículo endoplásmico, que es un orgánulo membranoso, va a derivar una membrana que va a englobar, en este caso, un orgánulo celular que va a ser la mitocondria, encargada de la respiración celular y que veremos en clases posteriores. Después de ser englobada, esa mitocondria se va a desprender esa porción de membrana del retículo endoplásmico, formándose una vesícula que conocemos como autofagosoma. Ese autofagosoma se va a fusionar con el lisosoma. ¿Para qué? Para formar ¿qué? Un fagolisosoma. Y en ese fagolisosoma es donde realmente ocurre este proceso de digestión celular de degradación de la mitocondria, que es el orgánulo que tenemos en cuestión. Muy claro este proceso de autofagia, vamos a ver cómo ocurre la fagocitosis. En verde aquí te represento a una bacteria y aquí en amarillito a la membrana citoplasmática. La membrana en este caso lo que va a producir es una evaginación, no una invaginación como vimos en un proceso anterior. ¿Qué va a hacer la evaginación? Que esa membrana va a ir rodeando por fuera, en este caso a la bacteria, hasta que llegue un punto en que la cierra completamente. Por eso te lo puedes encontrar a la fagocitosis en bibliografías como un proceso a modo de cremallera. Y después de cerrada, esa bacteria va a actuar la actina para jalar, para dirigir a esa bacteria englobada hacia el interior de la célula. De esta forma se va a desprender esa porción de membrana englobando a esa bacteria y se va a formar una vesícula intracelular. Esta vesícula, que se va a conocer como fagosoma, esa vesícula, al igual que el autofagosoma, se va a fusionar con el lisosoma para formar que por tanto un fagolisosoma, donde, como te dije anteriormente, ocurre este proceso de digestión celular o proceso en el cual se va a degradar a esa bacteria. Entonces vimos tres procesos importantes: la endocitosis en este caso, la autofagia y la fagocitosis como un ejemplo específico de endocitosis. Hasta aquí la clase de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda comentar qué tal te pareció y de esta forma me estarás ayudando a llegar a muchísimas más personas. Soy el Dr. Riera y conmigo tendrás la medicina en una clase, por tanto nos vemos en un próximo video.